Hola, bienvenidos a esta segunda clase de problemática sociocultural. Como recordarán, la clase pasada establecimos un postulado alrededor del cual va a girar toda la materia, y este es que la salud y la enfermedad son construcciones sociohistóricas. Lo que vamos a hacer a partir de esta clase y en adelante es hacer un recorrido a través de diferentes momentos históricos para revisar este concepto y para que podamos demostrarlo. Vamos a comenzar con la prehistoria, que es un periodo histórico que va desde la aparición del Homo sapiens hasta la aparición de la escritura alrededor del año 3000 a.C. Vamos a ver cómo son las características de las sociedades prehistóricas. En primer lugar, tienen un tipo de organización político-social tribal. Son grupos no muy extensos de individuos que generalmente están organizados alrededor de un líder tribal. En cuanto a su modo de vida, en los primeros tiempos va a ser nómade, es decir, que estos grupos de individuos se van desplazando de un lugar a otro, de una región a otra, a medida que se van agotando sus recursos. Y las actividades económicas van a ser la recolección, la caza, la pesca, etc. Y esto va a ir dando lugar a una forma de vida sedentaria a medida que se vaya adoptando la agricultura, que va a ser una agricultura de bajo rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Las cosechas que yo voy a obtener de estos cultivos solamente me van a alcanzar para asegurar mi subsistencia, nada más que eso. En cuanto a la división del trabajo, va a ser muy básica. Dentro de estas sociedades, algunas personas se iban a dedicar a la caza, otras se iban a dedicar a la recolección, otras se iban a dedicar al cuidado, es decir, que cada individuo tenía su lugar dentro de la sociedad, su ocupación, su función, pero no existían tantas funciones como sí existen en las sociedades modernas. En cuanto a las manifestaciones culturales, estas se transmitían a través de la tradición oral, es decir, de las historias, de los relatos y también del arte rupestre. Nosotros en la clase anterior dijimos que al mismo fenómeno biomédico se podía interpretar de diferentes maneras según los contextos históricos, sociales y culturales. Veamos entonces cómo estas culturas prehistóricas interpretaban la salud y la enfermedad. Para estas sociedades, todo lo que ocurría a su alrededor era causa de una intervención sobrenatural. Eran sociedades animistas. ¿Qué quería decir esto? Es un sistema de creencias donde a los diferentes fenómenos o elementos naturales se les otorga un espíritu, ¿sí? Es decir, que existe el espíritu de la montaña, el espíritu del sol, el espíritu de la luna, y estos regulan absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor. Es decir, que todo lo que sucede en el mundo natural es resultado de la intervención sobrenatural de estos entes o espíritus. Y como parte del mundo natural tenemos los fenómenos de la salud y la enfermedad. Es decir, que si yo estoy saludable o si yo estaba enfermo, eso no tenía una explicación racional, no tenía una explicación dentro del mundo natural, sino que tenía una explicación del mundo sobrenatural, porque eran estos entes, estos espíritus los que regulaban todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Entonces, en este sistema de creencias, el estado saludable era visto como una recompensa de estos entes, de estos espíritus, y la enfermedad era vista como un castigo ante alguna conducta inadecuada de ese individuo. Y si la enfermedad era vista como un castigo por una mala acción, quienes se van a encargar de la función curativa en estas sociedades van a ser los sacerdotes, los chamanes, los brujos. No existir el concepto de médico como lo conocemos nosotros, porque tampoco existía el concepto de enfermedad como la conocemos nosotros. El estado de enfermedad era resultado de un desequilibrio con el mundo sobrenatural. Entonces, quien tenía que resolver este desequilibrio era justamente el intermediario con el mundo sobrenatural, que era, como les decía, el chamán, el brujo, el sacerdote, el líder religioso de la tribu. ¿Y qué métodos va a usar para esta curación? Bueno, los métodos para tratar las enfermedades van a combinar los saberes naturales. Los líderes espirituales de estas tribus eran los que tenían el conocimiento de que tal planta o tal mineral que se encontraba en el barro de tal lugar tenía ciertas propiedades para tratar ciertas dolencias. Entonces, ellos utilizaban estos saberes para hacer brebajes, para hacer emplastos, pero no los utilizaban de forma aislada, sino que estos brebajes o emplastos siempre iban
acompañados de un ritual espiritual, porque recuerden que la enfermedad es un mal espiritual. Entonces, el brujo, el chamán, el sacerdote debe ser intermediario del mundo humano con ese mundo sobrenatural. Por eso se usa un ritual. Y en este ritual se usan estos saberes naturales. Menos entre el 4000 y el 3000 a.C., van a aparecer lo que se han dado en llamar las primeras civilizaciones de la antigüedad, que aparecen en diferentes lugares del planeta. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver acá, algunas de las principales civilizaciones que van a aparecer, y todas ellas más o menos van a compartir algunas características. En primer lugar, estas civilizaciones se comienzan a desarrollar por un nuevo modo de vida que va a ser el sedentario. Ya algunas tribus habían empezado a adoptar esta forma de vida sedentaria, es decir, que se quedaban establecidas en un solo lugar, a diferencia de las sociedades nómades que iban yendo de una región a otra a medida que se iban agotando los recursos. Esta forma de vivir sedentaria solamente se podía desarrollar gracias a una agricultura, y a una agricultura que genere excedentes alimentarios. Nosotros recién dijimos que las sociedades prehistóricas, si bien conocían la agricultura, tenían una agricultura de subsistencia, es decir, que lo que obtenían de sus cultivos solamente les alcanzaba para subsistir. Pero estas sociedades ya empiezan a adoptar algunas técnicas agrícolas que mejoran la productividad de sus cultivos y entonces van a obtener cosechas más abundantes. Obtener cosechas más abundantes era muy importante porque, en primer lugar, va a mejorar la calidad de vida de esas personas. Otra consecuencia también es que va a haber una mayor distribución del trabajo. Vamos a ver de qué se trata esto. Este excedente alimentario va a traer como consecuencia que aparezcan las ciudades. Porque si yo tengo excedentes en mi cosecha, van a haber otros pueblos, otras tribus, otros asentamientos que van a querer apropiarse de este excedente alimentario que yo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Defenderlo. Para poder defenderlo, yo tengo que construir una ciudad, un asentamiento urbano que tenga murallas para poder defenderme de ataques exteriores que me quieran quitar mi cosecha. Entonces empiezan a aparecer las primeras ciudades amuralladas. Esto que ustedes ven acá son las ruinas de una de las primeras ciudades que se conocen, que es la ciudad de Ur, que está en la actual Irak. Y además de construir ciudades y de amurallarlas para poder proteger esta cosecha, estas sociedades van a necesitar otra cosa, que es poder llevar la contabilidad de esos excedentes alimenticios. Entonces, es acá donde va a aparecer la escritura. La escritura aparece como la respuesta a una necesidad que es, como les digo, llevar el control de lo que se está almacenando. Y es acá cuando aparece la escritura donde se da comienzo a la historia. Hacemos esta división entre prehistoria, antes de la escritura, y la historia a partir de que aparece la escritura. En estas nuevas sociedades vamos a tener una mayor estratificación social. Nosotros en la clase pasada hablamos de esta característica de las sociedades, que es la estratificación, que siempre hay diferentes estratos o capas en donde los diferentes individuos se van a poder insertar. Entonces, en este tipo de sociedades de las civilizaciones antiguas vamos a tener un modo de estratificación muy rígido, donde acá tenemos como ejemplo en este gráfico la sociedad egipcia, donde tenemos en la base los esclavos, luego el campesinado, luego la nobleza y en la cúspide el faraón. Pero si bien este es un ejemplo, la mayoría de las sociedades de las civilizaciones antiguas que estamos viendo tenían algo muy parecido a este tipo de organización social, donde la estratificación es rígida. No había forma de que un esclavo llegara a ser faraón, ¿sí? O que un campesino llegara a ser de la nobleza. Era rígido, es decir, que los individuos que nacían en un estrato social muy difícilmente podían pasar a otro. Otra cosa importante con respecto a estas sociedades es que empiezan a aparecer los primeros sistemas jurídicos, las primeras leyes. No significa que no existieran antes, pero lo que tenemos ahora es un elemento que es la escritura. Entonces, gracias a que existe la escritura, estas leyes se pueden escribir y pueden permanecer a través del tiempo. Otra característica de estas sociedades va a ser que el poder va a estar cada vez más centralizado en un rey, en un emperador, o en este caso que estamos viendo de Egipto, un faraón.
el poder estaba sumamente centralizado y eran sociedades fuertemente militarizadas porque, como les digo, lo que intentaban era proteger sus cosechas, sus excedentes alimentarios. Otra consecuencia de las mejoras en la agricultura y ese consiguiente excedente en las cosechas fue que yo voy a poder comerciar, intercambiar esto que me sobra a mí por otra cosa que me haga falta. Entonces se va a fortalecer y a desarrollar el comercio. Conté recién también que la escritura surge a partir de la necesidad de llevar un control de estas cosechas. Entonces vamos a necesitar personas que justamente lleven este control. Y acá va a aparecer la burocracia. Los escribas, los líderes religiosos, los administradores, todo un sistema burocrático para controlar los impuestos y cobrar las obligaciones sociales. Entonces va a aparecer también todo este sistema burocrático encargado de administrar estas cosechas y estos excedentes. Como ven, las sociedades se van haciendo cada vez más complejas y también con la complejización de las sociedades se va haciendo más extensa esta distribución del trabajo que yo les comentaba recién. Pasar de una distribución básica de el que recolecta, el que caza, el que pesca, a una distribución mucho más compleja, porque vamos a tener al campesino que cultiva y que cosecha, pero también al escriba que hace la administración, también al líder que va a ser el faraón. Es decir, que cada vez tenemos más funciones dentro de la sociedad. Y a medida que la sociedad se hace más compleja, también se va enriqueciendo la cultura. Y vamos a ver que ese animismo que vimos en las sociedades tribales va a evolucionar a desarrollo de religiones organizadas, que en este momento y en este tipo de civilizaciones que estamos estudiando, vamos a ver que van a ser mayoritariamente politeístas, es decir, que van a tener varios dioses, como por ejemplo la egipcia que nosotros estamos viendo acá en el ejemplo. Y por supuesto también un mayor desarrollo cultural y artístico. Bien, con todas estas características que hemos visto de estas nuevas civilizaciones que van apareciendo, que son civilizaciones urbanas, civilizaciones complejas, ¿cómo va a ser su interpretación de la salud y de la enfermedad? Bueno, en esto no vamos a cambiar tanto porque estas civilizaciones, si bien son más complejas que las tribales, van a seguir interpretando los fenómenos de salud y de enfermedad como un designio de los dioses, ¿sí? Van a seguir teniendo un carácter sobrenatural. Y por lo tanto, la salud era considerada como una relación armónica entre el hombre y los dioses, y la enfermedad va a ser considerada como un castigo de los dioses a la persona que haya infringido sus normas. En estas civilizaciones, el animismo va a ser sustituido por la mitología. Y vamos a ver que para estas sociedades los dioses controlan absolutamente todos los aspectos de la vida, ya sean los espirituales, pero también los materiales. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la salud y la enfermedad también va a ser controlado completamente por los dioses. Por ejemplo, el que ustedes ven acá en la imagen es Imhotep, que era el dios de la medicina para los egipcios. Entonces, dado que la salud y la enfermedad tenían un carácter sobrenatural y espiritual, los médicos, al igual que en las organizaciones sociales tribales, también tienen un carácter espiritual. Entonces, por lo general, en estas sociedades, el rol del médico lo tenían los sacerdotes, los magos, los hechiceros, los adivinos, que conocían muy bien las enfermedades porque estaban dentro de su conocimiento. Usaban técnicas que, como en el caso de las sociedades tribales, eran una fusión entre el conocimiento sobre las propiedades de ciertos elementos naturales con rituales mágicos y religiosos. También dijimos que en este momento histórico aparecen las primeras leyes escritas y dentro de estas leyes escritas también van a haber algunas que tengan que ver con la práctica de la medicina. Los invito después a leer lo que dice el Código de Hammurabi y el Levítico. También van a aparecer los primeros tratados de medicina junto con la escritura, que van a combinar elementos empíricos como la descripción de enfermedades y ciertos tratamientos, y también instrucciones para preparar ciertos medicamentos, pero siempre unidos a elementos credenciales como la magia y la religión. Algunos ejemplos de estos escritos médicos van a ser el papiro de Edwin Smith y el papiro de Ebers. Bien, hasta acá hemos llegado con las civilizaciones de la antigüedad. En el video 2 seguimos con este tema.